qué es lo que ha ocurrido este fin de semana con el equipo verde y con el piloto asturiano, Chemi. Lo primero y lo más importante, que ha visto la bandera, que hasta ahora no la había visto, ha llegado a meta por primera vez y tenemos datos ya representativos de dónde está el Aston Martin. Como hemos visto antes, es increíble, parece que está en la mierda, que está el coche fatal, que está todo muy mal, que esto no va por ningún lado y está en la misma posición que en Abu Dhabi. Está a 1%, incluso menos, de la cabeza. Está firmando mejores carreras que mucha parte de la temporada pasada. Está más cerca de la cabeza que antes y está horrible. Eso es lo que es la competición. Tú puedes estar muy bien, que si hay dos o tres pilotos mejor que tú, estás muy mal. Porque lo que se mira no es cuánto estás a la cabeza ni cuánto es tu tiempo de vuelta, sino cuál es tu posición. Y aquí la posición en clasificación te veía muy clara. Alonso P14 a un segundo por vuelta de la cabeza. Un segundo por vuelta, que son 3 décimas por sector, sobre todo con Norris, por ejemplo, con Verstappen, y con Hadjar están a 3 décimas. Y esas 3 décimas las tienes en la zona central. Si vemos más en detalle toda la vuelta, donde estaba todo marcado, respecto a Verstappen, tienes 0,9, que son un poquito en el primer tramo, 2 décimas. La curva 7, porque ha pasado totalmente de locos ahí Verstappen en su vuelta de clasificación. También otras 2 décimas en la horquilla. Y desde ahí la parte de Spoon, que está a 2 décimas, y sobre todo la parte final de la carrera, de la vuelta, que está pegando una locura. ¿Qué me quiere decir esto? Por un lado, échate para atrás. Por un lado, que los problemas de velocidad de Aston Martin lenta ya no son tan grandes, ya no pierde tanto. Por otro lado, que la curva rápida donde antes iba tan bien el Aston Martin ya no va tan bien. Que las cosas están cambiando. Antes iba por encima de 180 o 220 y ahora empieza a ir bien por debajo. Y que el coche ya es otro. El coche de entrada me está mostrando que es otro. Y que lo que antes hacía ahora no lo hace. Lo que antes era ya no es. Y lo que antes se caracterizaba el Aston Martin ya no lo hace. Entonces empezamos a ver un contraste bastante grande. Esto nos va a servir muchísimo la carrera de Bahrein, en el sentido que hay un montón de curva lenta. Y vamos a entender mucho en Bahrein la curva lenta y en Arabia la curva rápida. Y nos va a definir increíble cómo está cada coche. Ahora sí que me puedes pasar a Hadjar. Y con Hadjar, que es la referencia de la zona media, resulta que tienes 3 décimas. ¿Dónde están esas 3 décimas? En la 7 y en la 9. O en la 7 y en la 11, si quieres llamarla en la horquilla. De la 7 a la 11. Bueno, de la 7 de Danger 1, Danger 2 y la horquilla. En las enlazadas estás totalmente limpio y lineal, no hay tiempo. Entre Visa y Aston Martin están lo mismo. Desde la salida de las enlazadas hasta la entrada a la recta para Spoon, ya tienes el tiempo. Ahí tienes las 3 décimas. ¿Y por qué las tienes? Porque tienes que frenar y levantar un poco más en la curva rápida de las 8, 9. Es que no sé cómo. Danger 1, Sí, la 8 y la 9 son las de. Fíjate, yo hablando a los nombres, a las curvas por nombre, que ya cómo cambian las cosas. Yo que siempre les he llamado por número. Y luego en la curva lenta que pierde una décima. Viene una décima con un coche que está sacando muchísimo del neumático, también te digo. Y desde ahí es que estás en cero. Son 2 detallitos, son 2 cosas. No está tan lejos. Y falta optimizar y sacar todo el rendimiento del coche para tenerlo claro. Y eso de momento lo está pasando. A una vuelta. Hablamos de que estás detrás de todo a un segundo por vuelta, que es una de las mejores posiciones que tienes en los últimos años. Y resulta que estás en P14, casi te eliminan en la Q1, y que Visa, que es tu principal rival, que se mete en séptima posición, tiene 3 décimas más por vuelta que tú. Esa es la realidad. Que está Y en un luego, pañuelo. en la carrera, pues tenemos a Alonso a 9 décimas de la cabeza, misma situación de clasificación, entonces se mantiene la distancia. Con Verstappen tienes 4 décimas en el primer tramo, 3 décimas en la zona central, 2 en la final. Y con Hadjar tienes 2 en el tramo inicial, o 0 en el tramo central, y prácticamente 0 en el tramo final. Es decir, todo lo tienes en el primer tramo. ¿Y por qué no estás a la altura de Hadjar? Estás por detrás de Albon, de Berman y demás. Porque no da el coche en curva rápida. Ahora vamos a ver. Evolución con la carrera con Hadjar, que es lo que nos puede interesar más.
estás a 20 segundos, de los cuales 2 los pierdes en la primera vuelta, y tienes una diferencia de 18 segundos hechos en la pista. 18 segundos en 53 giros. Hay diferencias, son distancias muy planas, donde sí que puedes ver que hay una correlación muy estable en el tiempo, que lo podemos ver, imagino, en el ritmo de tanda. En general son 3 décimas, que en el primera son 0,2, la zona central es 0 y luego tienes 0. O sea, básicamente casi todo es el primo inicial. Que luego en la primera parte de la carrera es 0,31, 0,15 y 0. O sea, sobre todo el primer tramo. En el 36-35 no hay mucho porque Hadjar se encuentra a Sainz que la ha bloqueado y por eso sus tiempos están en 32,9 y luego ya cuando se quita el bloqueo baja a 31,7 y es donde Alonso se queda a 4 décimas, que son 2 décimas en primera parte, décima y media y una décima. ¿Dónde está esta diferencia en la carrera? ¿Dónde está todo? Pues aquí lo tenemos, en la salida de las 7 hasta la 9. Todo el rato mismo, la misma zona que antes. Está haciendo lo mismo. Está haciendo lo mismo. Eso, esa curva rápida, esa estabilidad en curva rápida, esa manera que tiene de pasar, es lo que le está condenando. Ahí está el También caso. es donde se salió Fernando Alonso en los libres 2. Es justo esa zona. Por eso. ¿Y por qué? Por la estabilidad. Porque todavía no tienen ese feeling cogido. Porque ese coche ya no se comporta tan bien a alta velocidad como lo hacía a baja velocidad. Porque este coche va mejor en curva lenta. Porque este coche se ha orientado más a poder estudiar y conseguir un mejor rendimiento en curva rápida, en curva lenta en carrera. Para no machacar los neumáticos, para dejarlos con vida en la carrera. Por eso, Stroll el otro día tan claro fue a por una parada en China. Porque el Aston Martin no es el año pasado, es uno nuevo y lo están creando. Y lo vimos en Bahrein, lo hemos visto ahora y lo volveremos a ver estas 2 siguientes carreras. Ya nos lo queda. Un problema grande, solamente un problema grande, las 7 y las 9, repetido muchas veces es lo que te hace todo. No hay más. No está tan lejos. 2 curvas. En cuanto lo corrijan, ese coche va a poder estar. Y luego aquí lo mismo, en la curva rápida, en la parte final de la carrera, curvas por encima de 220 o 215, donde el Visa tiene el extra. Desde ahí te vas a 0,25 y prácticamente, salvo esa salida de Spoon y el problema que tiene tracción, que aquí fueron específicos esta parte de la carrera, que lo hemos visto antes, estaban prácticamente en cero, es donde está el tiempo. Esto, curva rápida en Aston Martin de momento no va. Y en cuanto empiece a ir, o circuitos que no exigen tanto curva rápida, es posible que Aston Martin sea otra cosa. Aston Martin demostró año pasado, no sé si os acordáis de Interlagos, porque Interlagos fue una cosa totalmente loca, como perdía tiempo ese coche. Cuando empiece a ir bien Aston Martin, podemos estar pensando de P5 o P8. Y eso no va a pasar hasta mínimo Imola. Miami y Imola. Estas 2 siguientes carreras estamos hablando todavía de pruebas. El año es tan largo, tiene tantas carreras, que esto se trata de consistencia. Es casi un endurance, más que en Fórmula 1. Es un endurance en diferentes circuitos. El coche que mejor trata a todos es el que va. Pues eso es lo que ha ocurrido con Fernando Alonso este fin de semana. Aquí estaremos para ver cómo se desempeña el piloto asturiano en las carreras venideras y esperamos esa mejora que vaya llegando del Aston Martin. Darle a like, suscribiros, comentad qué es lo que os parece a vosotros